Y bueno, hoy día, para terminar el día de jornadas de hoy, vamos a comenzar presentando. Bueno, quería también primero clarificar de que no soy médico psiquiatra, como dice en la presentación, sino soy antropólogo, jefe de cooperación internacional del instituto y miembro de la oficina de investigación también. Bueno, nuestro ponente del día de hoy, el doctor Eli Leonardo Malvaceda Espinosa, es docente de tiempo completo de la carrera de Psicología de la Universidad San Ignacio de Loyola. Doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo de España. Tiene una mención cum laude, doctorando en Ciencias Sociales y magíster en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con estudios de maestría en Política Social, con mención en Gestión de Proyectos Sociales y bachiller en Psicología de la Universidad de San Marcos. Ha publicado en español e inglés en revistas indexadas y libros a nivel nacional e internacional, y es especialista también en investigación cualitativa, además de ser Professional Trainer Senior de Atlas T, por Atlas T, Alemania. Entonces, bueno, para mí quiero presentar al doctor con mucho gusto para que comience su ponencia. Hola, muchas gracias, mi estimado. Hola con todos y con todas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues hoy día vamos a hablar un poco acerca de investigación cualitativa e inteligencia artificial y vamos a ver, digamos, estas novedades, qué cosa nos trae la inteligencia artificial en este camino tan interesante como es la investigación cualitativa, ¿no? Espero que les agrade esta presentación. Sí les pediría que, digamos, para quienes están en sus casas, quienes tienen acceso a una computadora, pues que puedan entrar desde ahí, desde que puedan estar ahí a la mano con una computadora, porque vamos ahora a trabajar bastante con inteligencia artificial. Espero que les agrade. Muy bien, empezamos. Pues habitualmente cuando pensamos en investigación cualitativa e inteligencia artificial, tendemos a pensar que la investigación cualitativa y la inteligencia artificial pues como que no se llevan, ¿no? Porque decimos, ¿cómo es posible que puedas hacer una investigación cualitativa que requiere tanto aspecto, digamos, de la subjetividad, tanto aspecto interpretativo, con un programa, con un software, digamos, con una aplicación que, digamos, no puede pensar por sí misma, ¿no? Entonces, ¿hasta qué medida se puede hacer una investigación cualitativa con ello, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver que, digamos, eso de ahí es un aspecto muy importante que lo vamos a discutir a lo largo de la sesión, ¿no? ¿En qué partes de mi investigación cualitativa puede apoyarme la inteligencia artificial? Y justamente esta también es otra pregunta que nos solemos hacer y decimos, pues bueno, si la inteligencia artificial me va a dar alguna información que sea correspondiente. A ver, un segundito, perdón, es que me estoy dando cuenta que no se está grabando, digo, para que lo puedan corregir ellos, si es que es la posibilidad. Digo, nada más para comentarlo, ¿no? Por si alguien también quisiera tener acceso al video. Bien, sigo. Entonces, ¿en qué partes del proyecto se pueden utilizar también la investigación? ¿En qué parte del proyecto de investigación cualitativa se puede utilizar la inteligencia artificial? Bueno, eso también es un aspecto muy importante. Y vamos a ver que de repente, si bien nosotros habíamos pensado la investigación cualitativa de una manera tradicional, vamos a ver que esta se puede ver acompañada por la inteligencia artificial en ciertos momentos. Ok, tampoco pensemos que la investigación cualitativa se puede hacer completamente a través de inteligencia artificial, sino que van a haber ciertos momentos en que nos va a ayudar. Obviamente hay partes en las que no me podría apoyar la inteligencia artificial, al menos por ahora, ¿no? Y que está un poco difícil, al menos que nos apoye, al menos en un tiempo cercano. Ya vamos a ver a qué partes estoy haciendo referencia y hasta qué punto es ético utilizar la inteligencia artificial en una investigación cualitativa. A ver, parto de ello, ¿no? Parto de lo siguiente. Eh, Son dos o tres diapositivas nada más sobre aspectos teóricos imprescindibles en investigación cualitativa y después me voy directamente a trabajar cómo nos puede apoyar la inteligencia artificial y después vamos a discutir un poco acerca de ello.
Miguel Martínez Miguelés, ¿no? En su libro Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa, señala algo bastante interesante de esta investigación cualitativa. Él dice que es aquella que trata de identificar la naturaleza profunda de alguna determinada realidad, de algún fenómeno en particular, ¿no? Aquella que busca conocer su sistema de relaciones, su estructura dinámica, vale decir qué es lo que hay detrás de ese discurso aparente, qué es lo que hay detrás de aquellas prácticas, ¿no? De aquellas experiencias, cómo esos elementos que están detrás de aquellos discursos iniciales, de aquellos discursos superficiales, se conectan unos con otros, ¿no? Y vamos viendo esa estructura dinámica que está detrás de aquel discurso superficial que nos lanzan nuestros participantes o que encontramos muchas veces en los documentos. Entonces vamos a encontrar ahí aquellas razones plenas del comportamiento, de nuestras manifestaciones, y en ese sentido lo cualitativo no se opone a lo cuantitativo, sino que lo implica e integra donde es importante, ¿no? Entonces, parto de esta pequeña definición un poco para señalar los alcances de la investigación cualitativa, que es que intenta ir hacia el fondo, ¿no? Intenta conocer en profundidad un determinado fenómeno. También hay que tener en consideración que la construcción del conocimiento es un proceso sistemático, crítico, ordenado, articulado, ¿no? La investigación cualitativa, muy a pesar de que muchos la quieran ver como algo, digamos, eh, no muy claro, no, digamos, sin mucho rigor científico, lamento desilusionarles que no es así. La investigación cualitativa, claro que tiene mucho rigor, la investigación cualitativa, claro que se puede, digamos, hacer, proceder y, digamos, hacer de un modo u otro, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Entonces, porque también desde ahí nosotros vamos a ir conociendo, ¿ok? Desde ahí nosotros también vamos a ir conociendo, vamos a ir haciendo un proceso sistemático y crítico. ¿Y por qué no? También tenemos que hablar de epistemología. Les dije que estas primeras diapositivas iban a ser un poco sobre ello, porque si no entendemos, si no tenemos claridad en esto, de verdad lo que venga, podemos hacer cualquier cosa con inteligencia artificial. Pero antes es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Estos aspectos epistemológicos. Aspectos epistemológicos como el paradigma bajo el cual se circunscribe la investigación cualitativa. Habitualmente, una investigación cualitativa se circunscribe desde un paradigma interpretativo, construccionista o fenomenológico y también sociocrítico, ¿no? Cualquiera de estos tres que he mencionado. Entonces, que implica básicamente con supuestos más o menos, digamos, eh, digamos, más o menos eh, rígidos, ¿no? O con límites más o menos rígidos que no son así, sino más bien es que hay también comunicación entre estos paradigmas, ¿no? En ese sentido, en cuanto al supuesto ontológico del paradigma construccionista, se presupone que la realidad es subjetiva y múltiple. Ahora, ¿esto para qué va a servir? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con inteligencia artificial? Justamente esta va a ser una de las grandes críticas que nosotros vamos a hacer a la inteligencia artificial, en cuanto a que la inteligencia artificial, por ejemplo, nos va a brindar información, pero esa información que nos va a brindar no puede ir más allá que los parámetros con los cuales está establecido la inteligencia artificial. Entonces, ese aspecto subjetivo, ese aspecto interpretativo no lo va a poder alcanzar la inteligencia artificial, al menos hasta este momento, ¿no? Eso de este asunto, esto que tiene que ver con que la realidad es subjetiva y múltiple, pues en la inteligencia artificial no funciona tan así, porque la realidad es esa perspectiva, digamos, se trabaja con eso que te da. Entonces, si queremos ver o si queremos darle un real uso a la inteligencia artificial para hacer una investigación cualitativa, hay que tomar en consideración que lo que nos va a dar, digamos, cualquier inteligencia artificial va a ser una postura, una visión, una forma de entender esa realidad, quizás más mecánica, pero nuestro aporte, donde nosotros vamos a tener que influir, es en brindarle esta otra posición, ¿no? Esta forma más subjetiva, esta forma más diversa de ver la realidad y no quedarnos solamente con una determinada perspectiva, con lo que nos diga el ChatGPT. Esto lo digo a colación de qué? Esto lo digo a colación de que quienes estén pensando en que si uno hace un análisis cualitativo con ChatGPT y le va a dar le va a dar, digamos, la información y esa información que lee el ChatGPT va a ser la que va a colocar en un artículo, en una tesis, pues yo le diría que está totalmente equivocado, ¿no? Porque justamente lo que no tiene todavía estos aspectos son estos aspectos de la subjetividad, ¿no? De entender la realidad como un aspecto múltiple, ¿no? En términos
epistemológicos, entendemos que el sujeto está inmerso en el contexto que se desea investigar. Así, la interacción y la mutua influencia son parte de la investigación, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí lo que vamos a notar es lo siguiente, lo que vamos a notar es que nosotros estamos inmersos dentro de lo que queremos conocer. Pero también vamos a ver que con el chat GPT, por ejemplo, no podemos llegar a estar tan inmersos, ¿no? Porque el chat GPT, claro que nos va a dar respuestas, claro que nos va a dar información, pero es que el chat GPT no está inmerso en esa realidad que nosotros queremos conocer, o sea, no tiene un mayor conocimiento del contexto en el cual estamos haciendo la investigación. Por ende, las sugerencias que nos brinde la inteligencia artificial van a ser solamente eso, no van a ser sugerencias que ya depende de nosotros cómo las contextualizamos para poder trabajar en una realidad concreta. Y bueno, ni qué decirles del aspecto valorativo, ¿no? En cuanto a los valores, eh, digamos, en relación a la investigación. Los que hacemos investigación cualitativa sabemos, entendemos y tenemos claro que nuestros valores forman parte de la investigación y que en ese sentido no estamos adscritos a conceptos tales como neutralidad, objetividad, sino más bien estamos adscritos a los principios tales como credibilidad, rigurosidad, ¿no? Claridad, que nos van a permitir hacer una investigación cualitativa en profundidad sin ese, digamos, sin ese nombre de claridad, sin ese nombre de neutralidad u objetividad, sino más bien trabajando desde la rigurosidad con la finalidad de que la investigación, digamos, pueda ser sistemática, clara, transparente, ¿no? Ahora, hay dos aspectos más que son claves. Hay que tener claridad en cuanto a la posicionalidad de quien está haciendo la investigación. Por ejemplo, un aspecto que me interesa mucho de este paradigma construccionista es que la perspectiva del investigador o investigadora siempre están presentes cuando se hace el análisis, cuando se hace, digamos, cuando se aborda el problema, el fenómeno que se está investigando, ¿no? Entonces, la voz del investigador o investigadora está presente en el proceso analítico, ¿no? También hablamos desde el lugar, ¿no? En que estamos también haciendo el análisis. Entonces, también no hay que pensar que, pues, que la investigación cualitativa, da igual quién la haga, ¿no? ¿no? Depende mucho también de quién la haga, depende mucho de la posicionalidad que asume quien está haciendo, pero también importa aquí, digamos, importa aquí la reflexividad, ¿no? O sea, esta parte reflexiva también de los investigadores que desarrollan una investigación cualitativa y, digamos, obtienen una información, pero conforme a esta posicionalidad y a esta reflexividad que está asumiendo. Y eso pues no lo tiene ChatGPT, ¿no? Nos puede ayudar, nos puede proporcionar algún apoyo, alguna ayuda, pero es que no tiene todavía esas herramientas, digamos, este ChatGPT, y ya lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, también como supuestos ya metodológicos, y con esto ya cierro esta parte más teórica, también hay que tener en consideración que la investigación cualitativa, en la medida que busca interpretar significados más locales, en la medida que busca comprender en profundidad, pues obviamente puede hacer uso de algunos aspectos, digamos, que habitualmente nosotros hemos relacionado con lo cuantitativo, por ejemplo, el tema de las frecuencias, ¿no? O sea, es importante también, sí, hasta cierto punto, ¿no? Si eso nos va a ayudar a comprender un poco más lo que está sucediendo en el fondo, pues se usa, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que vamos a buscar desarrollar la comprensión. Habitualmente trabajamos con un pequeño número de casos, con palabras escritas, habladas, con imágenes también. Inclusive nosotros podemos incorporar texto al chat GPT, podemos subirlo y podemos pedirle que nos haga determinados tipos de análisis. Y esto también hay que entender que las técnicas se van a adecuar al contexto, ¿no? Entonces no es que las técnicas se planifiquen de manera automática. Vamos a ver en un rato que vamos a hablar acerca de la construcción de guías de entrevista utilizando inteligencia artificial, pero esas guías de entrevistas que se creen inclusive van a estar también limitadas, ¿no? Van a estar limitadas porque obviamente no se están contextualizando, ¿no? Y esa también es otra de las observaciones aquí. También el análisis de datos en la investigación cualitativa, pues habitualmente la mayor parte de las veces es inductiva. Y hay sí efectivamente algunos casos en que se utiliza un tipo de lógica inductiva, perdón, deductiva, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, sigo.
Y hay pues algunos casos en que se utiliza una lógica más de carácter abductivo, ¿no? Aquí en este ejercicio voy a utilizar una lógica inductiva y también vamos a ver, les voy a comentar cómo se hace con una lógica deductiva un proceso de análisis de datos con inteligencia artificial. Pues también tenemos criterios de rigor y justamente hablando de los criterios de rigor, hay una herramienta que se llama el CORE, ¿no? Que son los criterios consolidados para el reporte de investigaciones cualitativas, que son reportes también muy interesantes y que sirven para fijarnos si es que la investigación cualitativa que estamos haciendo cumple con ciertos criterios de calidad o no. Y ustedes dirán, ¿y eso se puede aplicar con inteligencia artificial? Pues claro que sí, ya les voy a mostrar un ejemplo. Y finalmente, la manipulación de datos, pues nosotros podemos hacerla de manera manual, como se ha hecho históricamente en investigación cualitativa, pero también se puede hacer a través de algún software. Yo uso, por ejemplo, el software Atlas T, y vamos a ver que el Atlas T nos va a ayudar bastante a hacer un proceso también de análisis utilizando algunas herramientas de inteligencia artificial. Bien, entonces, ya habiendo señalado ello, ¿ya? Voy a dejar aquí la parte teórica. Sí es importante conocer esa parte teórica para no ir de lleno con el uso de la herramienta como tal. Y vamos a ver que pues en los últimos tiempos, en los últimos años, ¿no? Nos hemos visto inundados por muchas formas de inteligencia artificial, ¿no? No voy a usar todas el día de hoy, voy a usar algunas solamente las voy a comentar, algunas de las que estamos viendo aquí. Y me voy a detener en lo que quizás es más popular en el ChatGPT y también un poco en Atlas T, que es un software para análisis de datos cualitativos, y vamos a ver qué cosas podemos hacer con ello, cómo podemos ir analizando, digamos, la información que tenemos y vamos a ver qué vamos a obtener. El ChatGPT, pues como ustedes saben, implica una serie de modelos de procesamiento de lenguaje natural y que, digamos, están desarrollados por OpenAI, ¿no? Entonces, si bien en el 2018 surgió y tuvo alrededor de 117 millones de parámetros, al día de hoy ya tenemos la generación número 4, el ChatGPT 4, con 100 billones de parámetros, 600 veces más parámetros que su versión anterior, y hay una mejora sustancial en la comprensión gramatical, contexto y semántica en relación a lo que nosotros, digamos, subimos al ChatGPT, ¿no? Y también es interesante ver esos aspectos. Ahora bien, antes de empezar, ¿qué cosas sugiero? Sugiero que puedan tener activada una cuenta de ChatGPT. Para quienes no la tienen activada, pues lo único que tienen que hacer es googlear. Sí, así de sencillo. Tienen que googlear ChatGPT y justamente ahí digamos, la alternativa que les aparezca, que es con OpenAI, esa es la que sirve, ¿no? Ahí les dejo para quienes están aquí en el chat, aquí en el Zoom, les estoy dejando el link para que puedan crearse una cuenta de ChatGPT y vamos a ver que es bastante útil. Lo segundo es definir claramente las tareas que queremos realizar, ¿no? A ver, yo sé que la investigación cualitativa puede ser vasta, pero también hay que ver qué cosas o qué aspectos de la investigación cualitativa podemos y no podemos hacer con ella. Yo acá les traigo una propuesta que he podido revisar de acuerdo a varios textos, artículos, videos y demás, y espero que también les pueda servir a ustedes. Hacer pruebas de los prompts, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Los prompts son instrucciones. Entonces, es importante saber qué instrucciones les vamos a dejar al chat GPT, ¿no? También se debe indicar claramente cómo se debe actuar o qué referentes debe tener. Por ejemplo, decirle, ¿no? Eres un investigador en el área de ciencias de la salud, eres un investigador en el área de ciencias sociales y quiero que hagas tal cosa, ¿no? Entonces, es importante que se aclare cuáles son esos referentes o de dónde se está partiendo para hacer el análisis. Vamos a decir que esta es una forma de hacer la posicionalidad, ¿no? Es una forma de hacer la posicionalidad, pero todavía es muy genérica, ¿no? Obviamente está muy lejos de esa posicionalidad con la cual solemos trabajar en la investigación cualitativa, pero es una forma de darle esa posicionalidad, ¿no? Para que se sepa de dónde se está haciendo el análisis. Indica, perdón, la tarea de resultado, claro que sí, ¿no? Hay que ser muy concretos con las tareas que nosotros le vamos a dejar al chat GPT, porque si es que no le dejamos tareas muy claras, obviamente nos va a responder cualquier cosa, ¿no? Y no queremos, obviamente, eso, queremos que nos respondan cuestiones, digamos, muy puntuales. Y finalmente, entrenar al chat GPT con datos de entrada, es decir, darle información para que la vaya procesando y de acuerdo a ello, una vez que ya esté entrenado,
pueda respondernos más fácilmente las preguntas que le vamos a hacer. Entonces, con ello en cuenta, vamos de lleno a trabajar una investigación cualitativa, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer con el chat GPT es pedirle, por ejemplo, pedirle que nos genere un objetivo de investigación, ¿no? Basta con las ideas generales que nosotros podamos tener y nosotros podemos pedirle al chat GPT que nos genere, digamos, un objetivo de investigación. Vamos a hacerlo conmigo, ¿qué les parece? Yo sé que aquí vamos a aprender. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos conmigo. Les voy a dejar el prompt acá, por si alguien quiere seguirme, ¿no? Por si alguien quiere seguirme. Entonces, aquí está el chat GPT, aquí yo ya he ingresado, he creado mi cuenta, ¿no? Y entonces estoy abriendo un chat nuevo. Bueno, ya antes he abierto otros chats hace ya tiempo atrás. Y entonces voy a pedirle al chat GPT esto, ¿no? Que quiero desarrollar una investigación cualitativa mediante entrevistas en torno a la adherencia al tratamiento en pacientes que reciben psicoterapias por motivos de depresión. Los entrevistados serán pacientes que se encuentren llevando tratamiento. Ayúdame a definir un objetivo general y algunos objetivos específicos. Vamos, ahí he colocado en naranja aquellas cosas que nosotros podemos modificar, obviamente. Si a ti no te interesa trabajar con adherencia al tratamiento y te interesa trabajar, por ejemplo, otro tipo de aspectos, pues los colocas ahí, ¿no? Este aspecto de los pacientes, quiénes van a ser tus entrevistados, si son pacientes, no son pacientes, son madres de familia, son niños, son adolescentes, qué sé yo, eso lo vas colocando ahí, ¿no? Y entonces ahí le pides que te dé algunos objetivos específicos, ¿no? Entonces yo marco de esa manera y le pregunto al chat GPT y el chat GPT me va a arrojar, digamos, un objetivo general, ¿no? Aquí está, explorar y comprender los factores que influyen en la adherencia al tratamiento psicoterapéutico en pacientes que reciben terapias por motivos de depresión. Esa es una forma, claro está, no es la única, y aparecen 5 objetivos específicos. Si yo le hubiese puesto que me genere 2 objetivos específicos, el chat GPT me hubiese generado 2. Si le hubiese puesto que me genere 3, me hubiese generado 3, ¿no? Entonces, eh, bueno, y esto es lo que me arroja. Obviamente, lo que te dé el chat GPT nunca lo debes asumir, nunca lo debes considerar como una verdad última. Siempre asúmelo como parte de un proceso que tiene que ser revisado, ¿ok? Esto te puede ayudar, efectivamente, te puede ayudar, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, ahí dice explorar y comprender, yo me quedaría con comprender, ¿no? Comprender aquellos factores que influyen en la adherencia al tratamiento psicoterapéutico en pacientes que reciben terapias por motivo de depresión. Si se fijan bien, aquí no está localizado tampoco la población, es decir, en qué hospital, en qué lugar, en qué clínica, ¿no? Y los objetivos específicos son bastante, digamos, están bastante interesantes, pero faltan ser trabajados. Entonces, nuevamente lo que les vengo diciendo, ¿no? Esta no es ninguna verdad última, sino más bien son avances que nos puede dar. Pero si es que lo vemos ya desde el lado técnico, desde el lado más bien metodológico, diríamos, si queremos ponerle un puntaje, ¿no? Como que yo le daría un 7, 8 de 10, ¿no? Significa que tiene un buen avance, pero aún hay que pulirlo un poco más, ¿no? Aún hay que, digamos, mejorar ello y para eso, obviamente, nuestra inteligencia ahí va a ser muy importante. Luego, podemos pedirle también que nos plantee, que nos genere preguntas de investigación. Por ejemplo, les voy a colocar el chat, aquí en el chat, les estoy colocando, ¿no? Les estoy colocando la preguntita, el prompt, y ahí le pongo, ¿no? A partir del objetivo general y específicos, planteo una pregunta general y preguntas específicas de investigación. ¿Y qué va a hacer el chat? Va a crear. Si se fijan bien, hay coherencia, ¿no? Si aquí en el objetivo se plantea explorar y comprender los factores, aquí me dice cuáles son los factores, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría ser, si queremos modificar un poco, si queremos adaptarlo o editarlo, por ejemplo, podría ser conocer aquellos factores, ¿no? O comprender los factores que influyen en la adherencia al tratamiento en tal, tal y tal, ¿no? Que podría ser también interesante, ¿no? Aquí está poniendo el término cuáles,
yo quizás no sería muy partidario, y esto ya es conocimiento técnico, por eso les digo que no le dejen todo de manos al chat GPT. Por ejemplo, si tú me dices la pregunta acerca del cuáles, yo te diría, ¿cuáles para una investigación cualitativa? El problema con la pregunta de cuáles es que se acaba señalando nada más cuáles son, ¿no? Haciendo una lista, enumerando. Entonces ahí yo diría la pregunta más bien, en lugar de que sea cuáles, yo le preguntaría acerca de cómo es, a qué se refiere, ¿no? Cómo, digamos, cómo se pueden comprender o cuáles son las raíces de, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo iría más bien por otra forma de preguntar, pero bueno, es también un avance, como les digo, y también nos puede ayudar. Muy bien, entonces, estas son las preguntas específicas. Ahora bien, otra cosa que yo puedo hacer, otra cosa que yo puedo hacer, y aquí me voy a saltar un poquito el chat GPT, porque ya hasta ahora ya tengo los objetivos, ya tengo la pregunta de investigación, tanto las generales y específicas. ¿Y qué me falta? Me falta pues elaborar algún tipo de, digamos, de introducción, ¿no? Entonces, para elaborar la introducción, hay también otras herramientas de inteligencia artificial que pueden ser útiles, como el Consensus, SciSpace, Elicit o Mata, ¿no? O ChatPDF también, que ahí no lo he colocado. Entonces, estas son herramientas que nos pueden ayudar a construir la sección de introducción dentro de nuestra investigación. Y, por ejemplo, son herramientas que se pueden utilizar, algunas solo en inglés, otras en inglés y en español, no hay problema con ello. Y, por ejemplo, en este caso, las tres primeras nos van a permitir la búsqueda de expresiones complejas. Basta con colocar la expresión de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le he colocado una expresión de búsqueda en inglés, ¿ya? Y digamos ahí digamos estas aplicaciones ayudan también a poder buscar información. Brindan un resumen de los estudios y los articula y también brindan fuentes reales. Hace unos meses atrás se hizo famosa una página que se llamaba Cloud, ¿ok? Que prometía, digamos, brindarte información que estés buscando acerca de la investigación que estés realizando y te prometía dar, digamos, referencias bibliográficas. ¿Saben cuál era el gran problema? Yo me emocioné cuando usé el cloud. El gran problema era que te inventaba te inventaba los artículos, los libros, ¿no? Y te colocaba un DOI que no tenía nada que ver con lo que estabas investigando, ¿no? Entonces tú podías estar bien esperanzado haciendo tu introducción y después te das la sorpresa en que ese DOI no servía, ¿no? Y que ese artículo era inexistente. Felizmente, ya a junio del 2024, eso ya se ha resuelto en buena parte, en buena medida. ¿Por qué? Porque estos tres, digamos, aplicaciones de inteligencia artificial que les estoy mostrando, al menos esas tres primeras, sí brindan fuentes reales, ¿no? Algo que de repente antes no sucedía. Entonces, sin embargo, pues obviamente, así como el ChatGPT y otras más, su versión libre, ¿no? Su versión de demo se encuentra limitada a trabajar solamente con algunos artículos, ¿no? Entonces, déjenme por aquí, les voy a mostrar cómo funciona este asunto. Un segundo, please. Aquí esto. Entonces, esto que se pone bastante interesante, les voy a mostrar cómo es que funciona. Ya. Ya está. Mire. Ujú, ujú, ya. Ok. Entonces, me interesa que vean esto, ¿no? Esta, por ejemplo, este es el chat GPT. Este es el consensus. Cuando tú ingresas al consensus y le colocas
la pregunta que estás investigando, ¿no? O lo que colocas el término en inglés, que puede ser expresado en un lenguaje natural, ¿ya? Acerca de cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial ha sido utilizada en investigación cualitativa, te hace un resumen de 10 papers, ¿no? Y te hace un pequeño escrito, ¿no? Acerca de eso, que tranquilamente podrías utilizarlo, podría ser de fuente, te podría servir para utilizarlo como parte de tu artículo de investigación. Y estos numeritos que aparecen aquí es efectivamente la fuente, ¿no? Entonces, te ayuda, sí, te va construyendo la investigación, efectivamente, pero nuevamente, no hay que tomarlo, no hay que verlo, no hay que considerarlo como una verdad última. Entonces, solamente te va a servir como un avance, ¿no? Y el SciSpace tiene exactamente la misma forma, la misma utilidad. Colocas aquí, digamos, la expresión de búsqueda y también te va a arrojar una síntesis de diferentes artículos. En este caso te está arrojando una síntesis de 5 artículos, ¿ya? Que tranquilamente puedes utilizarlos para tu introducción, pero tú también puedes ir viendo hacia abajo, digamos, más artículos, ¿no? Y eso también te ayuda bastante porque te ayuda a encontrar artículos relacionados y, por ejemplo, también te ayuda, te identifica como que las ideas centrales o los elementos centrales y los que acostumbramos o los que estamos metidos en investigación científica valoramos mucho este tipo de aspectos y también que nos brinden de una manera automática los doy y otros más, ¿no? Estas dos que les estoy mostrando, esta es la SciSpace y esta de aquí se llama Consensus. Ambas son de acceso libre, obviamente en su versión abierta, están bastante limitados a no muchos artículos, ¿no? Entonces, de esa manera puede ayudarnos la inteligencia artificial también a construir nuestra introducción. Muy bien, sigo. Más allá de la introducción, más allá de lo que vamos a hacer con ello, vamos a volver al ChatGPT y vamos a hablar acerca del diseño de investigación. Entonces, aquí en el diseño de investigación tengo algo interesante que contarles. Por ejemplo, los que hemos eh, conocido un poco acerca de los diseños de investigación cualitativa, lo que conocemos acerca de los diseños de investigación cualitativa, sabemos que pueden ser muchos, pueden ser muy variados, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo que he hecho es lo siguiente, le he pedido al ChatGPT que, de acuerdo a una pregunta de investigación y objetivo, ¿no? Que ya hemos identificado previamente, ¿en qué tipo de investigación, en qué tipo de diseño de investigación cualitativa se encuentra? Y yo le he hecho esta pregunta y le he pedido que responda a esta pregunta guiándose de la propuesta de Barker y Pristian. ¿Quiénes son Barker y Pristian? Son un par de autoras, ¿no? Que justamente plantean un artículo sobre la elección de métodos cualitativos. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el artículo. Por ejemplo, me voy acá. Y el artículo es, si mal no me equivoco, este de acá, ¿no? Entonces, este artículo, por ejemplo, es sobre la elección de métodos cualitativos. Es un artículo bastante grande, ¿no? Ahí lo podemos ver, tiene 23 hojas. Y aquí, pues, ellas hacen una diferenciación bastante interesante sobre los distintos diseños en investigación cualitativa. Entonces, le estoy pidiendo al ChatGPT que me identifique el diseño de investigación de acuerdo a esta propuesta teórica. Eli, ¿y puedo yo incluir otra propuesta teórica? Por supuesto. Incluye, digamos, el autor que tú consideres más pertinente y de acuerdo a ese autor, pues lo trabajas. Ahí les estoy dejando para quienes están en el chat de Zoom, les estoy dejando ello y vamos a ver qué nos responde el chat GPT. Voy a colocarle aquí el prompt que ya les he señalado y vamos a ver qué me responde. Hermoso. Esto es bonito, ¿no? Entonces yo le pido que de acuerdo a esta propuesta me identifique, ¿no? Digamos, cuál puede ser el diseño. Y aquí pues se identifican 4 enfoques principales, ¿no? El análisis temático, enfoques narrativos basados en el lenguaje y etnográficos. Y aquí me plantea, digamos, el enfoque
el diseño de análisis temático. Y yo concuerdo con eso, porque el tema de factores, ¿no? Conocer los factores sí se puede conocer desde el diseño de análisis temático y es más, te da una pequeña justificación, la cual si nosotros la queremos sintetizar o también le podemos colocar aquí al chat GPT que nos sintetice toda esta justificación en unas 200 palabras para colocarlos en un artículo, ¿no? Obviamente tenemos que editarlo, ¿no? Entonces, sí sería importante, por ejemplo, también como avance. Pero, obviamente, y aquí nuevamente pongo el paño frío para que no nos emocionemos mucho, ¿no? El chat GPT nos puede dar información, nos va a dar información, pero depende de la mirada crítica que tengamos para saber si es que esa información es de calidad o no. En pocas palabras, sí o sí tuvimos que haber leído el artículo, el de Barker y Pristian. ¿Para qué? Para saber si el chat GPT me está diciendo lo que es coherente o me está diciendo lo que es incoherente. En pocas palabras, no nos estamos salvando de que tengamos que leer los artículos, de que tengamos que conocer. Quizás de lo que sí nos estamos ahorrando es en alguna propuesta fundamentada, ¿no? Acerca de cómo podríamos proceder con esta investigación. Así es que nuevamente, no es que, digamos, el chat GPT nos vaya a solucionar las cosas, sino es que nos va a ayudar en parte y obviamente lo otro ya depende de nosotros, ¿no? Entonces, hasta ahora ya que hemos visto objetivos de investigación generales y específicos, hemos visto preguntas de investigación generales y específicas, hemos visto el armado de la introducción a través de algunos herramientas de inteligencia artificial y también hemos visto la generación bueno, ya sabemos que el tipo es cualitativo, estamos en el diseño de investigación. ¿Y qué otra cosa más nos puede ayudar la inteligencia artificial? Pues para la elaboración de una guía de entrevista. Entonces, aquí yo he creado un prompt, ¿no? Que dice, con base en las preguntas específicas de investigación previamente identificadas, elabora una tabla con 2 columnas. En la primera deben estar los tópicos a abordar según las preguntas específicas, mientras en la segunda deben estar las preguntas para la guía de entrevista según los tópicos de la primera columna, ¿no? ¿Qué pasa? Que los prompts, como ustedes ya deben estar imaginando a estas alturas de la vida, los prompts tienen que ser bastante claros, bastante específicos. Entonces yo aquí estoy colocando un prompt que es muy específico y le estoy indicando qué va en la primera columna, qué va en la segunda columna, para que me arroje un resultado como como el que ustedes están viendo aquí en la pantalla. Al menos ese resultado me arrojó el día de ayer, cuando yo también le hice la pregunta, pues para efectos de probar que todo esté bien para el día de hoy. Entonces voy a colocar el prompt, ¿no? Y entonces esperemos y miren lo que me arroja el chat GPT. Me dice, ¿no? Aquí tienes una tabla que relaciona los tópicos a abordar según las preguntas específicas de investigación. Me habla de barreras, me habla de motivaciones, me habla de relación terapéutica y estas guardan correspondencia con los objetivos específicos. Entonces, y aquí se plantea, ¿no? ¿Qué dificultades has encontrado para seguir tu tratamiento psicoterapéutico? Puedes describir alguna situación en la que hayas considerado abandonar el tratamiento, qué factores consideras que te impiden. Nuevamente, mis estimados y estimadas, está bonito, está genial, pero también hay que saber conocer las limitaciones. ¿Cuál es la principal limitación en este aspecto? Que obviamente no nos está presentando la contextualización, ¿no? La contextualización como que queda en el aire. Aquí estas preguntas son más genéricas, da igual que las apliques en el hospital A o en el hospital B, pero justamente, ¿dónde está nuestro aporte como investigadores, como investigadoras, como seres humanos en contextualizar cada una de las preguntas? Esto puede ser una ayuda y definitivamente es una ayuda, ¿no? Pero también hay que saber ver esas limitaciones, que de hecho ya esto nos ayuda, ¿no? A tener una idea general acerca de las preguntas para la guía de entrevista. Se acercan bastante, así como se los dije al inicio, ¿no? Si me piden un puntaje del 1 al 10 de cuánto a cuánto va esto yo le pondría entre un 8, 8.5 y ya está, ¿no? Porque sí que te va a ayudar, pero obviamente falta la contextualización en la cual nosotros podemos ir haciendo preguntas cada vez más específicas. Pero no solo eso, también que nos puede ayudar el ChatGPT a identificar el perfil de nuestros participantes, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera, no? Entonces, acá hay un prompt que yo he colocado, ¿no? Esto de que está aquí, atendiendo al objetivo de investigación, preguntas de investigación y la guía de entrevista que has proporcionado, diseña una propuesta que describa el tipo de entrevistado más adecuado para la consecución de este trabajo de investigación. Incluye criterios de inclusión y exclusión de los participantes, ¿no? Y nuevamente, entonces, coloco el prompt
Lo estoy colocando ahí también para quienes están en el chat de Zoom. Y efectivamente ya me ayudó con la respuesta, ¿no? El tipo de entrevistado más adecuado para este estudio son pacientes adultos que actualmente están recibiendo tratamiento psicoterapéutico por motivos de depresión. Estos pacientes deben estar en tratamiento activo, es decir, no deben haber abandonado el proceso terapéutico y deben asistir a las sesiones de manera regular. La razón para seleccionar estos participantes es que su experiencia actual y continua en la psicoterapia proporcionará información valiosa sobre los factores que influyen en la adherencia al tratamiento. Criterios de inclusión, por ejemplo, participantes, y me está marcando una sugerencia, ¿no? De edad, del tipo de diagnóstico, del estado del tratamiento, de la frecuencia de las sesiones, si ha llenado o no ha llenado el consentimiento informado, capacidad para comunicarse, entre otros. Y criterios de exclusión, me parece interesante, por ejemplo, la comorbilidad, el estado médico, tratamiento intermitente, me parece bastante coherente los criterios de exclusión. Obviamente hay que afinarlos, ¿no? Hay que afinar los criterios y aquí también te da una pequeña justificación acerca de cómo debo trabajar ello. Inclusive podemos ir un poco más allá, podemos pedirle qué tipo de muestreo es el que estamos utilizando y le añadimos una lectura para que nos identifique, de acuerdo a esa lectura, qué tipo de muestreo es el que nos conviene o no, así como lo hicimos con la parte de diseños, ¿no? Pero eso ya se los dejo como tarea para ustedes, ¿no? Para que ustedes también lo puedan desarrollar. Otro de los elementos que también le podemos pedir al chat GPT es el consentimiento informado, ¿no? Entonces, sí me interesa que, por ejemplo, tengamos un adecuado consentimiento informado y que el consentimiento informado, digamos, sea transparente, ¿no? Entonces, aquí yo le estoy pidiendo que me elabore un consentimiento informado para los posibles entrevistados que acepten participar. Ajuste el documento a la pregunta, objetivo de investigación y guía de entrevista, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí les estoy pasando a los que estén por el chat de Zoom, les estoy pasando el prompt y voy a pegar el prompt aquí en el chat GPT y nuevamente, ¿no? Me va a arrojar un consentimiento informado. Eli, pero ¿qué opinas de ese consentimiento informado? Bueno, tiene algunas limitaciones, o sea, en general lo veo bien, pero tiene algunas limitaciones, por ejemplo, en torno a si es que el participante dice en algún momento que puede generarle daño a alguien más o que puede generarse daño a sí mismo, por ejemplo, ¿qué hacer en esos casos, no? Por ejemplo, es una cosa que nosotros también desde el ámbito de la salud mental procuramos bastante, ¿no? El que la persona no se haga daño y pero que también la persona evite o no haga daño también a otros, ¿no? Pero ¿qué hacemos si es que eso sucede durante alguna entrevista que estemos realizando? Entonces, por ejemplo, saber que nosotros podemos ir a alguna autoridad o podemos, digamos, comunicar esto a alguna persona cercana, es lo que podríamos hacer como seres humanos. Obviamente esto no nos está planteando aquí el ChatGPT, pero podríamos solicitarle que lo incluya, ¿no? Pero de antemano no lo está colocando. Esa es una cuestión, digamos, que también es importante. Pero nuevamente, como les vengo diciendo ya desde el inicio de la sesión, lo importante es que nosotros le demos las instrucciones y que no nos quedemos con la información que nos brinda el chat GPT, sino bien que hagamos una lectura crítica de eso que nos brinda el chat GPT. Bien, y ahora me voy a escapar un rato del chat GPT y vamos a hablar acerca de la transcripción. Ok, en la transcripción, ¿ya? En la transcripción, una vez que ya hemos hecho la entrevista, ¿no? A menos que ustedes quieran hacer que el chat GPT, que también hay un chat GPT Voice, por si no lo sabían, que puede emitir, ¿no? Emular una voz humana, que permitan que el chat GPT haga las entrevistas por ustedes, cosa que no lo recomiendo, pero bueno. Ya una vez que tengamos todo eso, vamos a pasar ya a a la transcripción. Y aquí voy a utilizar algo diferente, que es el pinpoint, ¿no? Si ustedes conocían qué es el pinpoint, bien, si no lo conocían, pues se los presento. ¿Qué es el pinpoint? El pinpoint es una aplicación que nosotros vamos a instalar en nuestro Chrome, ¿no? En todos los que tenemos Chrome podemos acceder a ello. Y obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? Vamos a insertarle nuestras entrevistas y, digamos, esta aplicación lo que va a hacer es que las va a traducir de manera automática, ¿no? Va a hacer la transcripción de manera automática. Por ejemplo, aquí entran nada más a la página Journalist Studio, que en mi caso yo puedo entrar directamente pues porque ya estoy, digamos, como que ya he instalado la aplicación. Entran a la sección que dice Pinpoint, ¿no? Y dentro de la sección
de Pinpoint, pues obviamente voy, puedo trabajar, ¿no? Este es mi lugar de trabajo, por ejemplo. Aquí yo tengo ya mis entrevistas. Entonces, esta es una entrevista que yo he subido, ¿no? Esta es una entrevista que yo he subido. Y vamos a ver ahora cómo se ha dado esa transcripción, ¿sí? Denme un segundito. Entonces, a ver, ahí está. Y aquí tenemos la transcripción. Quiero que presten mucha atención. Bien, Nancy, entonces, vamos a empezar desde cero, ¿ya? Vamos a empezar desde cero. Cuando a ti te hablan de identidad, ¿a ti qué se te viene a la mente con identidad? Se le hace la pregunta a la persona. Cómo tener, cómo saber de mí misma. Y te hace una transcripción bastante interesante. Voy a ponerle pausa porque Según el tiempo es tirano. Pero quiero que vean eso, ¿no? Entonces, esto ya te va a dar, te va a ir arrojando la transcripción. Entonces, efectivamente, aquí tenemos una transcripción bastante interesante, bastante buena. Nuevamente, si me piden a mí un puntaje del 1 al 10, yo le pondría un 7, 8 a esta transcripción. Obviamente le faltan algunas ediciones, falta algunas mejoras, pero también, digamos, esto ya te aporta bastante. Todos quienes hemos hecho las transcripciones para alguna investigación, sabemos el tiempo que demanda, ¿no? Lo que demoran esas transcripciones, pero eso también, digamos, se va cortando con el uso de el pinpoint. Ahora, hay otra herramienta que es el Whisper de OpenAI. A ver, que yo le he usado en una oportunidad y sí que te brinda resultados bastante interesantes, también la recomiendo por ahí, pero pues yo quizás soy muy apegado hacia lo clásico, entonces me apego más hacia el pinpoint, que es lo que más he usado y también lo trabajo bastante con mis alumnos. El tema con el Whisper es que implica entrar al GitHub, que implica, digamos, crearte una cuenta ahí y luego entrar al Whisper. Es un poquito complicado, no es tan directo. En cambio, el pinpoint es hasta mucho más rápido y mucho más práctico. Y bueno, son alternativas que nosotros podemos tomar para la transcripción. Está también bastante interesante. Y bien, y ya en estos últimos minutos voy a hablar acerca del análisis de información cualitativa con ChatGPT. Así es que con esto ya voy a cerrar en unos minutos. Así es que espero que por favor me presten la atención debida para poder comentarles esta parte de la historia tan interesante. A ver, voy a volver a presentarlo así. A ver, el análisis de información cualitativa con ChatGPT, ¿de qué va? Pues implica utilizar ChatGPT para hacer el análisis de datos cualitativos. Aquí le vamos a solicitar al ChatGPT que liste documentos a analizar, como pueden ser entrevistas, documentos, ¿no? ¿Se puede tener en un Excel esos documentos? Claro que sí. Se ha de evitar incorporar información sensible, obviamente, por ejemplo, los datos sensibles de las personas, ¿no? Hay que buscar que sea anónimo. Tenemos que conocer nuestro marco teórico, nuestro marco metodológico. Como ya les he dicho, ChatGPT nos puede dar mucha ayuda, pero si nosotros estamos perdidos en términos epistemológicos, en términos metodológicos, obviamente le vamos a hacer caso a cualquier cosa que nos diga el ChatGPT y vamos a cometer errores, y errores grandes. Hay que tener preguntas, prompts para guiar el análisis, contar con información preseleccionada de los documentos, ¿no? También desconfiar de los resultados del ChatGPT, bueno, esto ya se los vengo diciendo hace buen rato, y considerar un proceso de depuración y validación de la información, ¿no? Tener en consideración que esto tampoco no es sencillo, ¿no? Sino más bien que implica también un proceso amplio de depuración. Hay que recordar, hay que recordar que los análisis de información en la investigación cualitativa pueden ser muy variados, ¿no? Hay diseños que requieren para el análisis códigos y categorías, así como temas, como pueden ser, por ejemplo, la teoría fundamental, el análisis temático, el estudio de caso. Buena parte de la fenomenología, la etnografía, investigación, acción participativa también requieren eso, aunque también se puede hacer de otras maneras. Y también hay otros diseños que no requieren la utilización de códigos y categorías o temas, como pueden ser el análisis conversacional, el análisis narrativo, el análisis de discurso, las historias de vida, ¿no? Entre otros. Entonces, aquí vamos a trabajar con los primeros, con aquellos tipos de análisis que requieren códigos y categorías. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a tener en claro, en primer lugar, el proceso de análisis. Este proceso de análisis de 6 momentos lo estoy, digamos, utilizando a partir de los aportes de Brown y Clark, ¿no? Quienes vienen escribiendo desde el 2006 acerca de esto, y ellas marcan 6 momentos para el análisis de datos cualitativos, momentos que pueden, van y tienen que ser de manera iterativa, ¿no?
Entonces está ahí la familiarización con los datos, donde aparece el citado de la información, la codificación inicial, la generación de temas, la revisión de temas, la definición de temas y el reporte de resultados. Repito, estos son procesos iterativos, ¿ok? Y sí les recomiendo bastante leer los textos de Brown y Clark, empezando con el del 2006, siguiendo con el del 2012, 19 y 2022, ¿no? Porque ahí ellas aclaran todo este panorama de los 6 pasos y justamente señalan que esto no es nada, no es, digamos, no son pasos continuos, ¿no? No son pasos, digamos, que siga uno, le suceda al otro, sino más bien que es un proceso iterativo, ¿no? Que va de atrás para adelante y así en ese andar. Ahora, vamos a utilizar determinados prompts, ¿ok? Vamos a utilizar determinados prompts para hacer un análisis cualitativo de información. Entonces, aquí en este punto, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es moverme bajo esos momentos que señalaron Brown y Clark. Entonces voy a hacer un momento de familiarización, de citado, identificación de códigos, generación de temas de manera deductiva e inductiva, de definición de temas, y luego vamos a hablar acerca de la redacción del reporte y también de la discusión. Entonces, vamos nuevamente con los prompts y toda esta historia. A ver, entonces ya tengo aquí mi paginita y vamos de nuevo con el chat GPT, ¿ok? Vamos a jugar con chat GPT y vamos a jugar con los prompts. Entonces, el primer prompt es sobre la familiarización y aquí yo le voy a pedir que actúe como un investigador social. Nuevamente puedo decirle que actúe como un investigador en ciencias de la salud, o un investigador en psicología, ¿no? Experto en metodología cualitativa, especialista en colocar el área de interés y pedirle que revise la siguiente entrevista, ¿no? Y aquí en primer lugar le voy a pedir que haga una síntesis, ¿no? Puede ser de uno, puede ser 2 párrafos relacionado con, y ahí le indico el tema u objetivo. Ahora, lo interesante es que si ustedes ven aquí este clip, significa que aquí nos está dando también la posibilidad de subir la información, ¿no? Aquí nos está dando la posibilidad de subir la información. Entonces, yo por lo pronto tengo aquí el prompt, que aquí, por ejemplo, se los voy a colocar por aquí. Para quienes están siguiéndome por Zoom, entonces ahí ya le he colocado el prompt. Y en este caso, por ejemplo, ok, yo aquí creo que esta versión ya no me deja subir más archivos, me van a disculpar, pero aquí yo le he subido 2 entrevistas que he colocado de mi computadora y le he pedido que o sea, le he colocado el prompt, ¿no? Que actúe como un investigador social, experto en metodología cualitativa, y que revise las siguientes entrevistas, ahí están, y realice una síntesis de 2 párrafos relacionada con responsabilidad afectiva en redes sociales, que es el tema que estoy investigando en estas entrevistas. Y entonces, efectivamente, me hace una síntesis de las 2 entrevistas colocadas, ¿no? Entonces, ahora, lo siguiente que le puedes pedir es que, con base en los documentos revisados, identifica todas las citas textuales que traten acerca de responsabilidad afectiva en redes sociales. Les voy a colocar el prompt para quienes están en el chat de Zoom. Y entonces, una vez que le colocas esto, entonces aquí lo pueden ver, ¿no? Y ChatGPT lo que hace es identificarte las citas correspondientes, ¿no? Y ahí están. Me ha identificado citas correspondientes. Le puedo solicitar también que me genere códigos, ¿no? Códigos y subcódigos. En este caso le pedí códigos y subcódigos identificados con las citas con las cuales sean, perdón, códigos y subcódigos identificados con las citas identificadas previamente, ¿no? O sea, para que guarden correspondencia con las citas. Cada código debe tener como mínimo 10 palabritas. Entonces, aquí, perdónenme, aquí está, ¿no? Genera códigos y subcódigos, identifícalos con las citas identificadas previamente. Y felizmente, miren, ahí están los códigos, ahí está falta de atención en redes sociales, empatía en la comunicación virtual, cuidado con lo que se publica, ¿no? Y subcódigos, ahí lo podemos ver, atención inadecuada, dificultad en la interpretación de mensajes, ¿no? Empatía en la interacción digital, entre otros, ¿no? Luego de eso, le puedes pedir, me voy a pasar a la parte inductiva, le puedes pedir que, digamos, agrupe los códigos en categorías
y creo un nombre para dichas categorías, ¿no? Y eso es lo que he hecho acá, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, ¿no? ¿Cómo estoy partiendo del proceso de insertar los datos, generar una síntesis para que el chat GPT se vaya entrenando, pedirle que me identifique citas, o sea, hacer el proceso de citación, pedirle que me identifique códigos y subcódigos a partir de ello, que ahí estamos ya en el proceso de codificación inicial, y luego aquí le estoy pidiendo que agrupe los códigos y subcódigos en categorías y crea un nombre para dichas categorías. Entonces aquí me ha creado una categoría con código y subcódigo, ¿no? Para ordenar la información. Y entonces de ese modo voy ordenando ya, digamos, las categorías, ¿no? Ya tengo mis categorías generales y tengo mis subcategorías. Inclusive esto de aquí, tal como está, puedo insertarlo a otro tipo de programas y puedo obtener un mapa a partir de ello, tranquilamente, ¿no? Y efectivamente eso se puede hacer. Un pequeño mapa semántico, ¿no? También le puedo pedir que genere un listado con las definiciones de las categorías, códigos y subcódigos, que también aquí lo voy a señalar, porque una cosa es que te señale cuáles son las categorías, cuáles son los códigos y subcódigos, y otra cosa es que te los defina, ¿no? Entonces aquí le estoy solicitando la definición. Y entonces de ese modo ya voy señalando, digamos, ya en función de lo que el chat GPT me está dando, le estoy solicitando que me genere las definiciones de las categorías, códigos y subcódigos, ¿no? Que está bastante interesante. Pero también le puedo pedir que elabore una descripción. Aquí le he puesto 1000 palabras, pueden ser 2000, no lo sé, ya depende de ustedes, ¿no? De tantas palabras, articulando las categorías, códigos y subcódigos identificados y que incorpore citas pertinentes. Y bueno, ahí está. ¿No? Ahí está la categoría 1 y de esa manera, digamos, ya el chat GPT lo que está haciendo es está articulando la abstracción que ha hecho acerca de estas categorías, códigos y subcódigos con las citas. Prácticamente ya estamos en la sección de resultados, ¿no? Entonces ahí vamos identificando ello, ¿no? Por cada categoría, código y subcódigo. Ahí está. Ahí están las 1000 palabras. Pero también le puedes solicitar que identifique qué referentes teóricos, fíjense, ¿ah? Qué referentes teóricos o investigaciones pueden vincularse con códigos y las categorías identificadas. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo? Prácticamente que me indique cómo, digamos, las líneas para que también pueda hacer una discusión. Y también le pido que me indiquen las referencias en APA. Y ya está. Esto se relaciona con la teoría de la comunicación mediada por la computadora. Esto se vincula con la teoría de la desinhibición online y aquí me saca la referencia, la teoría del cuidado, investigaciones sobre autopresentación en redes sociales y efectivamente me manda los DOI. Si ustedes pueden ver acá. Y esto, como les decía, por ejemplo, que esto es algo muy importante, he copiado el DOI, ¿no? Y el DOI, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar la información, ¿no? Y aquí está. Esto, por ejemplo, les decía hace un rato, ¿no? Que yo lo intenté hacer hace varios meses con el cloud, que era otra IA, y no había podido hacerlo, ¿no? Y entonces ya con ello, por ejemplo, sí me doy cuenta que esta información realmente existe, ¿no? Y puedo verificarlo, y entonces puedo ir trabajando con ello y puedo ir haciendo mi análisis con este aspecto, ¿no? Entonces, puedo identificar convergencias y divergencias en las entrevistas subidas y también puedo identificar declaraciones positivas y negativas en las entrevistas, que eso también es un extra que también puedo hacer, ¿no? Entonces, si se fijan bien, pues se puede hacer un proceso de análisis bastante interesante. Ahora, ¿cómo se hace esto? Y ya creo que con esto voy a cerrar porque ya estoy sobre la hora. ¿Cómo se hace esto con inteligencia, con el Atlas T? El Atlas T, que aquí lo tenemos, ¿no? El Atlas T, que aquí lo tenemos, aquí he abierto el Atlas T para Mac. Entonces, voy a abrir un proyecto pasado, ¿no? Ya está, voy a abrir un proyecto pasado, este es. Y sobre ese proyecto vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con el Atlas T? Con el Atlas T se pueden hacer cosas interesantes. Por ejemplo, con el Atlas T lo que se puede es ir donde dice análisis y pedirle al Atlas T que te haga una codificación intencionada. ¿Qué es esto de la codificación intencionada con Atlas T? Es básicamente pedirle al Atlas T, que es un software para análisis de datos cualitativos, que analice en todas tus entrevistas, por ejemplo, aquí están todas mis entrevistas, ¿no?
que para este caso, para efectos de esta clase, pues para no demorarlo mucho, no voy a poner las 25, voy a poner solamente 2 entrevistas y voy a pedir al chat, ya no chat GPT, sino al Atlas T, le voy a poner cuál es la pregunta de investigación, ¿no? Y aquí el Atlas T te ofrece unas alternativas, ¿no? Y yo puedo poner, si no, puedo ponerle yo cuál es mi pregunta de investigación. En este caso voy a dejar que haga el análisis de acuerdo a las sugerencias que me da, ¿no? ¿Cuáles son las percepciones de las nuevas estrategias de reclutamiento y selección de los participantes? Entonces aquí le voy a dar confirmar, aceptar. Y entonces lo que va a hacer el Atlas T es identificarme, ¿no? Y entonces estas las va a marcar con el código percepciones y le voy a dar donde dice empezar a codificar. Entonces, cuando empiece a codificar, va a empezar a hacer el análisis en función de la pregunta que le he planteado yo, ¿no? Y entonces me va a ir identificando, por ejemplo, las respuestas de las personas, ¿ya? Las respuestas de las personas, y a partir de esas respuestas de las personas, me arroja, aquí al costadito, no sé si lo pueden ver, me arroja unas posibilidades de códigos que pueden ser pertinentes. Va a haber algunas que sí son pertinentes y otras que no. Por ejemplo, está aquí cuestionario de líderes, empresas, eso es como que parte del protocolo, ¿no? Eso no se codifica. Pero, por ejemplo, dice, ¿cómo brindas feedback a las personas que tienes a cargo? Ah, por ejemplo, ¿no? Ambiente privado, ¿no? Percepciones, ajá. Me arroja algunas en inglés, otras en español. Eso también es otro de los errores que vamos a hablar. Me arroja 3 grandes categorías y al interior de esas 3 grandes categorías, 24 códigos, ¿no? Y entonces yo tengo la posibilidad de decir aquí, aplica o no aplica, ¿no? Entonces, ahí yo puedo tomar esa decisión. Entonces, pues efectivamente ya depende un poco de mí si deseo aplicarlo o no. Voy a darle aquí que deseo aplicarlo. Y entonces aquí me dice el resumen, ¿no? Se han aplicado 2 documentos, 23 códigos y se han creado 13 citas. Y le pongo aquí donde dice listo. Básicamente, ¿qué va a hacer? Es que estas 2 ya me las ha codificado, ¿no? Me ha creado códigos, ¿no? Me ha creado códigos nuevos, más allá de los que yo ya tenía. ¿Cómo sé? Porque están aquí, ¿no? Están aquí en otro colorcito. Entonces es una forma también en la cual el Atlas T te va a ayudar. Ahora, otra forma, más allá de la búsqueda o de la codificación intencionada, codificación, hay una opción que se llama codificación con IA, esa no la recomiendo. Otra que sí recomiendo bastante son los resúmenes de documento o resúmenes de códigos. Esa van a saber que es bastante interesante porque, por ejemplo, aquí yo tengo las entrevistas, voy a ir donde dice análisis, resúmenes de inteligencia artificial, y esto también trabaja con inteligencia artificial de OpenAI, o sea, de ChatGPT. Entonces, lo que yo puedo hacer es pedirle al Atlas T que me resuma esas 3 primeras entrevistas, ¿no? Y entonces el Atlas T lo que va a hacer es, va a procesarlo. Es igual, es como si yo metiese esas entrevistas al ChatGPT, es lo mismo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Me va a hacer un resumen de esas 3 entrevistas, ¿no? Y de esa manera, digamos, yo voy a poder ya tener alguna información. Pero fíjense que quizás, bueno, perdonen, antes de pasar al otro. Entonces, ahí tenemos las 3 entrevistas, 3 resúmenes. Podemos copiarlos, podemos pegarlos en un memo. Ya eso ya depende de nosotros, ¿no? Ya depende cómo nosotros procedamos. Pero quizás a mí la herramienta que más me gusta de aquí se llama resúmenes, pero no de documentos, resúmenes de códigos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, yo acá tengo un código que se llama clima de apoyo. Y este código tiene 87 citas. Miren lo que va a pasar. Cuando yo le doy aquí resuma, ¿qué es lo que va a pasar? El Atlas T va, vamos a llamarlo así, va a leer esas 87 citas de ese código y me va a crear un resumen acorde a esas 87 citas. Entonces, eso sí me parece interesante. Por ejemplo, eso te va a ayudar mucho al momento de escribir resultados, por ejemplo, ¿no? Porque aquí lo que está haciendo está sintetizando todas esas codificaciones que has hecho. Entonces, yo, por ejemplo, cuando lo hago de manera manual, yo lo hago y también a mis alumnos les pido que vayan ellos redactando el resumen o la definición del código y entonces eso puede, digamos, puede verse complementado con esta información, ¿no? Con los resúmenes que nos brinde el Atlas. Bueno, lo voy a dejar aquí. Yo ya me excedí en tiempo. Muchas gracias a todos y todas, en realidad, por haberme aguantado. Ay, tenía una más que era la aplicación del Corex, pero ya será para otra oportunidad.
y también algunas cuestiones críticas, que bueno, las críticas les he ido diciendo a lo largo de la presentación, pero creo que vamos a dejar unos minutos para quizás algunas preguntas que sean pertinentes. Gracias, mi estimado. Muchas gracias, doctor Eli Malvaceda. No sé si alguien tiene preguntas. Sí, el doctor Horacio Vargas. Gracias. Buenas tardes. Ante todo, felicitaciones por esta interesante exposición y el agradecimiento por haber aceptado participar en nuestras jornadas. Hay un punto que mencionó usted que iba a hablar, pero por ahora el tiempo no lo hizo, pero es importante ver los aspectos normativos y éticos, ¿no? Hasta donde sé, acá en el Perú no hay todavía nada normativo, no sé si habrá en otros países. Y en cuanto a lo ético, pueden haber aspectos debatibles, ¿no? Para citar un ejemplo, el ChatGPT, si yo le pido, hazme un artículo de revisión, lo puede hacer en segundos, lo que me tomaría meses. Claro, allí los bemoles pueden estar en la bibliografía, que en la versión libre, gratuita, hay alta posibilidad de que la bibliografía esté errada o inventada, pero en la versión pagada más aceptada, más avanzada, que es el 4.0, hay menos esa posibilidad, pero hay que pagar $20 mensuales. Entonces, alguien puede cuestionar y decir, no es tu creación, esto lo está haciendo la máquina, ¿no? Ya no hay originalidad. Pero otra persona puede defenderse y decir, no es tanto así, ¿no? Es una ayuda porque todo depende de los prompts que yo use. El que tiene más información, conoce más el tema o es más creativo puede hacer mejores prompts, y así como en décadas atrás para los cálculos estadísticos se hacían a mano y ahora usamos paquetes estadísticos, esto podría ser un símil. Dentro de lo que usted quiso, digamos, al final transmitirnos sobre aspectos éticos, eh, ¿qué aspectos principalmente deberíamos guardar en el uso de la inteligencia artificial? Gracias. Gracias, mi estimado. A ver, pues pregunta difícil. Pregunta difícil, porque siempre todo lo que tiene que ver con ética es muy, muy complicado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú no hay tantas limitaciones en cuanto al uso aún, ¿no? Al uso de ChatGPT. Les digo nada más que, por ejemplo, aquí en Perú se puede utilizar de una manera, digamos, más libre, más abierta, pero también hay otros países, por ejemplo, en los cuales no se puede utilizar ChatGPT, ¿no? También alineado a ello, en términos de investigación, hay otros aspectos que también son relevantes, ¿no? Porque, por ejemplo, toca preguntarse ahí qué tan confidencial, aquí tengo la PPT, qué tan confidencial es la información que compartimos, por ejemplo, para transcribir, ¿no? Hace un rato les mostré lo del pinpoint, les mostré lo del whisper, ¿no? Pero también hay que ver qué tan confidencial es, pero también la información que metemos al chat GPT, por ejemplo, a dónde va a parar, ¿no? Entonces, es importante hacernos esas preguntas y también tener en consideración el tema de anonimizar todos los datos que nos brinden los participantes. ¿Puede generar un mecanicismo en los investigadores, como lo vienes diciendo, mi estimado? Claro que sí, ¿no? Y eso, como tú decías, ¿no? El artículo de revisión bibliográfica que puede tardarnos meses, el chat GPT lo puede hacer de una manera más rápida, pero ahí justamente viene lo que les decía a lo largo también de la presentación, es hasta qué punto nosotros dejamos correr solo al chat GPT y en qué momento ya le damos una, digamos, una limitación, ¿no? Siempre, digamos, los manuales que hablan acerca de la utilización ética de la inteligencia artificial siempre hacen referencia a algo que me parece interesante, ¿no? Utilizar la inteligencia artificial como un punto de partida, pero jamás, jamás como un punto de llegada, ¿no? Sino más bien utilizarlo como algo que nos va a dar luces, que nos va a dar también apertura hacia, digamos, facilitarnos en cuestiones de tiempo, en cuestiones de dinero también, cierto tipo de cosas, pero también hay que tener en cuenta esas limitaciones
digamos, a las cuales podemos estar llegando, ¿no? ¿Puede generar un mecanismo por parte de nosotros? Efectivamente, pero ahí viene la conciencia crítica, viene la parte crítica nuestra para saber también en qué casos sí y en qué casos no. También cuando hacemos investigación, como estamos dentro de un equipo de investigación o tenemos un director de investigación, por ejemplo, sería también importante ver hasta qué punto se puede utilizar y en qué partes de la investigación se puede utilizar el ChatGPT, ¿no? Y como esta y así como otras inteligencias artificiales. Pero también en aras de la transparencia y de la claridad en los artículos, también dejar claro, ¿no? Dejar claro en el artículo de investigación que estemos trabajando qué parte del artículo está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Y cuánto ha sido nuestro aporte. Por ejemplo, hace unas semanas atrás envié un artículo a una revista chilena, si mal no recuerdo, y la revista pedía expresamente que se informe qué porcentaje o qué tanto del artículo está escrito con inteligencia artificial. Y eso me pareció, por ejemplo, un avance tremendo, ¿no? Me pareció una cosa tremendísima porque implica que nosotros debamos señalar, tengamos que colocar ahí, digamos, estos aspectos que nosotros hemos colocado, hemos trabajado con inteligencia artificial. Y ya depende un poco de la revista, digamos, y de sus mecanismos de evaluación para ver si nos aceptan o no. Y también, digamos, ahí es un aspecto muy importante esta parte crítica, ética que nosotros debemos considerar hacia nosotras, hacia nuestras propias investigaciones. Le diremos a nuestros entrevistados que el análisis será realizado por una inteligencia artificial y cómo se los decimos, en qué momento se los decimos, ¿no? Entonces eso también es interesante. Les diremos que vamos a hacer transcripción con una inteligencia artificial, entonces, también, ¿o qué elementos se debe incorporar en un consentimiento informado para indicar que se trabajará con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son aspectos que estamos aún en discusión, o sea, estamos discutiendo en este momento, pero, digamos, para cerrar un poco la respuesta ahí, mi opción siempre va a ser por ser transparente. Mientras más transparentes seamos con nuestros participantes, con las personas que están detrás en la revista, digamos, que pueden publicar nuestra investigación, mejor, ¿no? Lo peor que podemos hacer es ocultar esa información. Gracias. Bueno, yo también tenía unos comentarios rápidos. Bueno, la investigación cualitativa creo que es onerosa en cuanto al uso del tiempo y de recursos humanos, ¿no? Entonces, ya desde hace tiempo se han desarrollado métodos para métodos de investigación express, ¿no? Que tienden a irse hacia la investigación aplicada o operativa, que creo que es algo como instituto también a nosotros nos interesa mucho porque tenemos entre nuestras funciones el desarrollar programas eh, y normativas también, ¿no? Entonces, creo que acelerar la investigación para nosotros, creo que es un interés importante, ¿no? Y claro, con la inteligencia artificial entonces nace toda una serie, un nuevo mundo, ¿no? Y una serie de posibilidades. Eh, Ahora, claro, como la inteligencia artificial todavía se va volviendo más inteligente conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces todavía no está en el punto de que es casi como un ser humano, ¿no? Todavía nosotros tenemos que, como tú dices, revisar, corregir, ¿no? Entonces también hay un componente de que dependiendo de la tarea, uno tiene que medir qué demora más, ¿no? Si usar la inteligencia artificial o si hacerlo tú nomás, ¿no? Bueno, esos eran mis comentarios, doctor. No, hay comentarios siempre pertinentes, mi estimado. Sí, efectivamente, hay que evaluar varias cosas, ¿no? O sea, tampoco es usarlo ciegamente, ¿no? Utilizarla ciegamente creo que puede ser un error tremendo para nosotros y también para las personas con las cuales estamos trabajando, ¿no? Creo que Edgar tiene una pregunta por ahí. Sí, Edgar Nayar tiene la mano levantada. No sé si puede hablar. ¿No puede? Los participantes de Zoom solamente pueden escribir. No sé si puede escribir rápidamente su pregunta en el chat. Por ahora no hay ninguna pregunta escrita. Tampoco puede.
Bueno, entonces no hay más preguntas. Podemos dar por concluido